vamos a tocar el tema de dengue, de la epidemiología a la prevención, una actualización integral. Quien les habla es Giancarlo Pérez Lazo, soy médico infectólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Esta es la agenda pautada. Hablaremos sobre generalidades sobre el virus y el vector, epidemiología y situación actual, algunos alcances sobre los enfoques clínicos y terapéuticos, estrategias de prevención y vacunación como estrategia de prevención. Recordemos que el virus es un perteneciente a la familia Flaviviridae, es un ARN monocatenario de sentido positivo y tiene esta estructura, como ustedes pueden ver en la imagen, que está conteniendo proteínas principalmente como la NC1, que va a ser un target para identificación de las pruebas diagnósticas, sobre todo en las fases iniciales, y también puede ser también un blanco para desarrollo de vacunas. Estas son proteínas no estructurales denominadas de la NC1 hasta la NC5. Pero también recuerden que hay proteínas estructurales, que son las proteínas de cápside, proteínas de membrana, proteínas de envoltura. El dengue tiene 4 serotipos, DEM1 hasta DEM4, y 19 genotipos, donde circulan hasta hace algunos años el DEM2 tipo asiático americano con mayor frecuencia. Sin embargo, vamos a ver que ya hay una actualización en este aspecto. A su vez, vean que estas proteínas, principalmente todas las no estructurales, están relacionadas con el anclaje del virus y la posterior replicación. Con respecto al vector, tenemos acá Aedes aegypti, que no solamente es transmisor principal de dengue, sino también de otras enfermedades como Zika. Y recordar que este Aedes pues tiene todo un ciclo fuera del humano, es decir, un periodo de incubación extrínseca. Es decir, el Aedes viene y se alimenta, ¿no?, de la sangre, en este caso la hembra, de una persona en fase aguda de la enfermedad, y la fase extrínseca se va a desarrollar a nivel intestinal. Entonces, una vez que está en esta fase, el virus se replica a nivel intestinal del mosquito y luego se vuelve a desarrollar y quedar en esta parte que es la probóscide. Una vez que infecta al humano, lógicamente va a transmitir al humano, pero a su vez el zancudo puede también tener una transmisión vertical. Las hembras infectadas van a transmitir el virus a través de los huevos. Entonces, el periodo de incubación intrínseca es el que se desarrolla en los humanos, comenzando con todas las fases que ya conocemos de la enfermedad. Recordar que en el caso del vector, a mayor temperatura, la replicación viral va a ser mucho más rápida. A su vez, el periodo de incubación extrínseco, es decir, en el intestino del vector, es menor, en menos tiempo. Entonces, estos vectores se vuelven más infectantes en menor tiempo. Algo que es relativo es la temperatura. Como ven, si es que estamos en el caso de DEM1 y DEM4 a 30 grados, puede convertirse infectante en 5 a 6 días. Sin embargo, este efecto no es lineal y pueden variar según los estadios. Al respecto, quiero señalar que con los efectos del ciclón Yaku y todo el fenómeno del niño costero, se ha visto probablemente que esta tasa de incubación y desarrollo más rápido de las formas adultas se ha evidenciado ya en algunas comunidades y en estudios locales. El efecto de la temperatura sobre las larvas. Recordar que todo este proceso, desde huevos, larvas, pupas y adultos, toma algunos días. Entre 25 y 27 grados, todo este proceso puede durar de 5 a 7 días. Sin embargo, entre 28 a 32 grados,
el periodo de desarrollo puede acortarse de 1 a 3 días. En algunas circunstancias, como temperaturas más bajas, ya no hay pase de larva hacia la pupa. Entonces, recordar que con el cambio climático se están viendo también algunas entidades que pueden estar superviviendo, incluso a temperaturas también un poco más bajas. Sin embargo, para fines de nuestra revisión, vamos a ver lo que pasa con el fenómeno del calentamiento global. La clave para controlar la transmisión del arbovirus estará en estos vectores. Se ha estudiado, y como ven ustedes a su mano derecha, todo lo que pasa con el microbioma a nivel intestinal de la Aedes. Hay varias rutas que están estudiándose en la cual, una vez que hay una Wolbachia, que es una bacteria que puede estar a nivel intestinal, lógicamente está, puede disminuir la competencia para que el virus se replique. Y esto es una ruta que se va a explorar en cuanto a prevención y control de infecciones por este vector. Sin embargo, hay bacterias y algunos hongos que pueden ser justamente facilitadores de susceptibilidad para replicación de este virus y la competencia. Tal es el caso de Serratia, Taloromyces o Chromobacterium en algunas circunstancias actuando como un decresor de la entrada del virus. Entonces, a nivel intestinal, puede que circulen algunos virus específicos del insecto, es decir, que son parte de su microbioma. Estos virus no afectan ni a otros animales ni al humano y a su vez van a luchar contra los arbovirus que pueden estar en simultáneo, incluso a nivel intestinal. Entonces es factible que un mismo vector pueda transmitir dos enfermedades en simultáneo. Hay que tener mucho cuidado con estos gaps en la investigación. Sin embargo, son fenómenos que nos podrían ayudar a controlar, como dice, las epidemias. En cuanto a epidemiología y situación actual, vean ustedes que el cambio climático ha ejercido un efecto en todo Sudamérica y parte de Centroamérica. Tiene estos reportes de Lancet del año 2022, donde ya se hacía un estimado de cómo era la variación del índice de replicación, en este caso el índice reproductivo básico, que es el R0, para dengue, según país, desde el año 1951 hasta el 2021. Hacía todo un histórico y obviamente todas las curvas van a ver que el R0 se amplificó en todos estos años. Entonces es interesante que algunas conductas como la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero puedan reducir justamente la transmisión y la posibilidad también de disminuir algunos de los efectos de estos cambios que vinculados a la deforestación, decarbonización, pueden aumentar más los cambios y obviamente la linealidad de esta transmisión a través de estos índices medidos. El impacto del niño en el Perú. Si ustedes se dan cuenta, el niño global en junio del 2023 más el niño costero en enero del 2023, sumado a las lluvias intensas en verano del 2024, han hecho que, en consecuencia, todas las nuevas generaciones de Aedes se hagan agravantes, dado que, obviamente, ya los periodos de incubación son más cortos. Fumigar masivamente cada 10 a 12 días va a ser improbable en estas circunstancias. Entonces, definitivamente hay un impacto con un rápido incremento de los números de casos de dengue. A nivel mundial se sabe que más de 100 países están con una endemia y hay un aproximado 96 millones de afectados por año. Si ustedes se dan cuenta en estos mapas, en los últimos meses del 2024 tuvieron una notificación, un ratio por 100.000 personas muy altísima en muchos de los países de Sudamérica.
afectando cada vez más, similar a lo que pasa en países asiáticos. Y esto es una curva para que ustedes comparen la casuística de casos del 2024 comparadas con el 2023 y los promedios de los 5 años previos. Entonces, definitivamente, hablando por semanas epidemiológicas, el total de casos reportados groseramente se incrementaron en el año 2024 por los fenómenos descritos. Y obviamente, en las últimas semanas del 2024, Perú también reportaba ya una situación de incremento de casos de hasta 78% en las últimas semanas del 2024. Ustedes pueden ingresar a las plataformas que son muy amigables. Este es un dashboard que ofrece la Organización Mundial de la Salud y te permite ver el total de casos, casos confirmados, el ratio de fatalidad, ¿no? O la letalidad, los casos severos, muertes y la proporción de severidad. Puedes agruparlo por países y por año, con los datos históricos. Las cifras que están mostrándose son los casos históricos de Perú, donde lógicamente se está viendo pues que a pesar de tener un incremento en la totalidad de casos confirmados, también se aprecia que las tasas o las proporciones de letalidad pues no son tan altas en comparación a otros años. En este aspecto, estos son reportes de lo que sucede según la sala situacional de la Dirección General de Epidemiología en Perú. Ustedes pueden apreciar cómo es que ya prácticamente tiene un ciclo, ¿no? Con curvas durante las primeras semanas. Obviamente esto coincide con los fenómenos que hemos descrito y las defunciones, pues, en comparación a 2023, en este caso hasta el acumulado, hasta la semana epidemiológica 50, fueron menores. 2023 fue un año muy devastador y definitivamente también, si uno se echa a mirar cuáles son la población que está siendo más afectada, podríamos tener como preponderancia al grupo de los adultos mayores. Esta es la distribución de casos por dengue por departamento y también de las defunciones. Miren la particularidad, prácticamente un concentrado de casos en la región de Lima hasta la semana epidemiológica 50 y también un mayor número de defunciones. Los casos de dengue, como bien mencioné, por quinquenio, miren el total de la distribución, donde la pirámide obviamente está acumulándose con una base que es menor afectada al otro extremo poblacional, que son los adultos mayores, tanto en hombres y en mujeres. Y justamente los casos y la tasa de incidencia por 100.000 habitantes se ve que es también ya con una incidencia lógicamente más alta y letalidad en el grupo de los adultos mayores. Entonces, esto es algo que ha ido variando y puede incluso tener una distribución diferente en letalidad por departamento. En el caso de Lima, pues, y esto es en base a la sala situacional, pues hay identificados algunos establecimientos de salud donde llegan la mayor cantidad de casos de dengue. Y esto es el récord, obviamente, considerando los posibles subregistros que uno puede tener. Algo muy importante que recordar es que con el paso de los años, uno tiene que identificar en las épocas de brotes o ya situaciones de epidemia, qué tipo de dengue está circulando. El serotipo asiático americano que ingresó en este caso y tuvo una gran repercusión en el año 2010 y 2011, que pertenece al DEM2, ya está siendo desplazado a partir del año 2019 por el genotipo cosmopolita y es el que está circulando y el que está dando paso a tomar el primer lugar. Si ustedes ven en este gráfico, que es una publicación interesante, que es desde el año pasado, 2024, da
acá ver que el dengue tipo 1 y el dengue tipo 2 son los que circulan frecuentemente en Lima, y del dengue tipo 2 es el cosmopolita. Entonces, estos linajes han sido estudiados incluso, aunque la proporción de casos en los cuales se terminan haciendo la tipificación y genotipificación es escaso. Sin embargo, a través de estos estudios de árboles filogenéticos, el DEM1 que circula en Perú es similar a lo que se ve en las poblaciones de Colombia, Ecuador, México, Panamá y Venezuela. Y el DEM2 que circulan se ve que tiene similitud, ¿no?, en el árbol filogenético con Bangladesh y también con China, Malasia y Singapur. Entonces, por ahí podríamos establecer alguna ruta de cómo es el árbol filogenético de estos dos tipos de dengue. En el caso de la red prestacional, obviamente tenemos un número considerable de casos confirmados. Todo esto es de cortesía de la Unidad de Inteligencia Sanitaria del Hospital Almenara. Son datos que están publicados en la NotiWeb, y en lógico uno puede evaluar pues que la mayoría de estos casos están concentrados en periferia, ¿no? Obviamente también en el mismo Hospital Almenara pueden llegar algunos de estos casos, sobre todo con dengue grave, y ustedes pueden evaluar acá las proporciones donde Independencia, Chosica, pues tienen tal vez el mayor número de casos confirmados y con dengue sin signos de alarma. Sin embargo, los casos graves, como dije, terminan llegando al Hospital Almenara, Grau o Hospital de Vitarte. Sin embargo, tenemos que ver acá estas curvas, como ven, coincide bastante con las curvas epidemiológicas que mostramos hace un momento. Y en caso de los fallecidos, miren ustedes que el hospital pues tiene una tasa de letalidad más alta, ¿no?, comparado con los otros servicios, pero las muertes relacionadas, es decir, atribuibles a dengue, pues pueden estar en una proporción de 33% de los 8 fallecidos que se tienen hasta la semana epidemiológica del 2024, semana 50. Igual, el grupo de adultos mayores representa casi el 71% de las poblaciones afectadas y que terminan falleciendo. Algunos alcances sobre el enfoque clínico y terapéutico. En estas circunstancias, quiero dar a entender que cuando uno tiene las clásicas fases febriles, que puede durar de 0 a 7 días, seguida de la fase crítica, es decir, cuando cae la fiebre, y que puede durar 1 a 2 días con riesgo de shock o hemorragia por la ya sabida extravasación de plasma o el fenómeno de fuga capilar, finalmente la fase de recuperación. Entonces, a nivel laboratorial, lo que va a surgir en una prima infección es inicialmente la elevación y la detección de las proteínas no estructurales, en este caso el NS1, durante los primeros 5 días. A la vez, vamos a ir viendo que la curva de IgM puede ir elevándose progresivamente y la IgG puede tardar en elevarse en una infección primaria, a diferencia de lo que ocurre en una infección secundaria, ¿no? Por lo general, por otro tipo de dengue, donde va a elevarse mucho más rápido, porque recuerden que la IgG puede permanecer elevada incluso de por vida. En cambio, la IgM puede durar entre 2 a 3 meses. Sin embargo, en el caso de algunos huéspedes inmunocomprometidos, se ha visto que la IgM puede durar positiva mucho más tiempo. Y eso es lo que hemos visto en algunos de nuestros pacientes, sobre todo, como digo, inmunocomprometidos. A su vez, vamos a ver la fase febril condiciona bastante la temperatura elevada y una posterior caída, y a la vez nos indican que deberíamos hacer 2 recuentos de hematocritos separados para poder coincidir con uno de los fenómenos o signos de alarma. En el caso del dengue, como ven, vamos a tener una tendencia a la leucopenia inicialmente y la caída de plaquetas, que también puede coincidir con la fase crítica.
Algo muy interesante de recordar es que en las infecciones secundarias el rol patogénico va a depender por esta respuesta dependiente de anticuerpos, ¿no? Es una respuesta reforzada, en el inglés se conoce como ADE, que está mediada por interleuquina 10, pero sin embargo también va a depender bastante de las respuestas plasmablásticas que van a generar esta cascada inmunológica y finalmente vamos a tener una mayor respuesta. A diferencia de lo que pasa con la respuesta protectiva, ¿no? Si es que llegase a entrar un mismo tipo de DEM, lógico está, va a haber una respuesta de memoria, va a haber una respuesta buscando funciones efectoras más efectivas y protectoras. Es muy interesante diferenciar el dengue de otras infecciones que pueden debutar con clínica muy similar durante los 3 primeros días. En los 3 primeros días, el paciente que tiene todo este espectro de diferenciales puede presentarse con fiebre alta, dengue, leptospira, hepatitis A, COVID-19, influenza y malaria. En el caso de identificar a nuestros pacientes, es importante también hacer la subdivisión de este síndrome febril indiferenciado acorde a la zona donde estamos trabajando. Si es en el caso de Lima, pues podríamos priorizar dengue y también las infecciones virales, sobre todo en este repunte de COVID-19 que tenemos. Entonces, como dicen, en periodos o en situaciones de brotes, lluvias e inundaciones, como el Niño Costero, pueden ser muy similares. En los 4 a 7 días, el dengue ya puede debutar, lógico, aparte de la fiebre que cede, podríamos empezar a ver leucopenia, la plaquetopenia, en este caso, a diferencia de leptospira, donde pueden ver sobre todo leucocitosis y mayor cantidad de mialgias tal vez localizadas en pantorrillas. En algunos casos con progresión, sobre todo en la zona de selva, donde tenemos las llamadas leptospiras mucho más agresivas, con progresión e insuficiencia respiratoria aguda grave. Y en el caso de hepatitis A, podría diferenciarse ya con náuseas, vómitos y progresar a un síndrome ictérico febril en algunas circunstancias. El COVID, lógico está, con las vacunas puede atenuar algunas de las manifestaciones iniciales y solo quedarse con un cuadro viral respiratorio alto y no progresar. Sin embargo, en algunas circunstancias, en huéspedes inmunocomprometidos, va a ir muy rápidamente a una insuficiencia respiratoria aguda grave, incluso a pesar del estatus de inmunización, dependiendo del tipo de huésped inmunosuprimido. Y malaria, por lo general, progresando a un síndrome ictérico febril. Entonces acá ya habíamos dicho algunas de las características que podríamos interesarnos en todos estos contextos. Algo que es muy importante rescatar es que en la clasificación del dengue y muchos de los signos que vamos a describir, que son los llamados signos de alarma, los cuales tiene esta división actual sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, han generado que el estudio de ENCO selecciona algunos de estos signos que debemos recordar, ¿no? Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acúmulo de líquidos, que es patognomónico acá por la fuga al intracelular, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrado de mucosas y de piel, estado mental alterado, somnolencia, irritabilidad, decaimiento, letargia, hipotensión postural, o lipotimia y aumento progresivo del hematocrito en 2 tomas, como mencionamos, o una hepatomegalia. Algo para recordar y que tenemos que hacer mucho énfasis es que 7 de estos signos son clínicos. Entonces, refuerza que la mayor virtud de evaluar y manejar estos casos se hace desde la experiencia clínica. Y la misión es justamente identificarlos para evitar el progreso y el inminente shock que puede darse si es que alguno de estos ya estuviese presente. Es muy importante tener diferenciado cada uno de de las formas de seguimiento. Por lo general, la mayoría no indica a los pacientes tener una hoja de monitoreo ambulatorio para los escenarios A, donde indicamos hidratación bioral. Sin embargo, es importante tal vez diseñar, así como está en la norma técnica, según DIGIES,
de la versión 2024 algunos recordatorios a los pacientes, sobre todo de cuándo acudir. Estos son los clásicos, ¿no? Signos. La fase aguda, como ustedes ven, se puede darse con este tipo de rash y también se puede ver en la fase de convalescencia las islas blancas en un mar rojo o el signo de Hermann. Sin embargo, en la práctica vemos muchos diferenciales donde Zika también puede predominar. Recuerden que también es muy importante ver la conjuntivitis, que es más frecuente acá, chikungunya, donde van a predominar artralgias, pero también se puede presentar rash. No tenemos en este momento algo cercano en Lima. Leptospira, que también puede circular en algunas circunstancias. Influenza, riquecias, donde predominan cefaleas muy intensas. Fiebre amarilla, que no tenemos casos, pero habría que tener una orientación epidemiológica, sobre todo ver la zona donde está procediendo el paciente. Selva central, malaria, hepatitis y otras arbovirosis que son importantes y que son también transmitidas por algunos de los mosquitos que estamos estudiando, como el Aedes aegypti. Rubiola finalmente. Entonces, la pista que ustedes tienen que recordar desde el punto de vista clínico es este limbo que está en plomo más oscuro, que es la alerta, donde si bien es cierto, el paciente puede estar sin fiebre, es un momento clave para que nosotros pongamos mucha atención porque puede ser el preludio de una progresión a una fase o a un signo de alarma. Si la presión está algo baja, la lengua seca o hay debilidad extrema o náuseas o un dolor abdominal leve, son circunstancias que no deben dejar de pasar desapercibidas por los clínicos y indicarse pues el seguimiento y monitoreo estricto porque ya puede estar habiendo una extravasación plasmática en algunas circunstancias, que es el fenómeno principal por el cual se llevan a todos los fenómenos de complicaciones en el dengue. Entonces, los recordaris que debemos tener desde el punto de vista de abordaje clínico es que el primer día febril es el día de mayor riesgo donde pueden presentarse las complicaciones. Segundo, acá, como ven en la imagen, plaquetas normales, puede haber sangrado en algunas circunstancias, sobre todo a nivel conjuntival, y eso es algo que también se ha visto continuamente. Y lo otro es que si hay signos de alarma, ya estamos anunciando que el shock es inminente y las complicaciones pueden darse muy rápido en el transcurso de horas. Entonces, es prioritario hacer el uso de estas hojas de monitoreo. En las hojas de monitoreo para el escenario B1 hay algunos tips que podemos rescatar porque justamente requieren de la evaluación de un personal que esté continuamente a la par de llevar la fluidoterapia, estar monitorizando, porque obviamente no vamos a tener la chance de pedirle hematocrito o plaquetas de manera continua, que obviamente más allá de también estar en una situación de epidemia, ¿no? Y con las dificultades de los recursos en algunas zonas, podríamos priorizar la medición de datos clínicos. El más importante de ellos es la presión arterial media, que nos va a indicar la extravasación de plasma. ¿Ya? Es importante monitorizarla. Pero también la frecuencia cardíaca, porque si un paciente está taquicárdico, en niños sobre todo, es muy frecuente que ya puedan entrar a falla circulatoria. Y también si vemos bradicardia sostenida, puede darse el caso de miocarditis por dengue, que es también muy descrita. Otro de los criterios para evaluar es la combinación de ambas. Taquicardia y disminución de la presión arterial media nos puede pasar factura y el paciente puede estar tranquilo y puede progresar a un dengue grave en transcurso de las horas. Y es algo que se puede ver y se subestima en el caso de los pacientes con dengue. Finalmente, en pacientes pediátricos, algo que es muy importante es la letargia o la irritabilidad, que es muy frecuente en esta población. Sin embargo, hay que recordar que hay algunas manifestaciones atípicas. Estos son casos y reportes de lo que puede estar sucediendo en Perú. Tenemos que estar muy atentos porque en el grupo de gestantes puede haber también mayor riesgo de falla hepática. Entonces es importante ver, ¿no? Y también hacer el monitoreo adecuado de
las transaminasas que pueden elevarse por múltiples causas adicionales, sobre todo en los últimos trimestres en las gestantes, porque ya de por sí hay riesgos adicionales de colestasis. Sin embargo, pueden desencadenar estos fenómenos. De igual manera, también se ha visto fenómeno de síndrome de Steven-Johnson inducida por muchos de los fármacos también que se pueden administrar en ambulatorio, en el dengue. También estar muy atentos, tener la capacidad de identificar tempranamente un paciente con potencial falla hepática aguda, porque se puede avisar tempranamente a un equipo de trasplante de ser el caso. Y en el seguimiento ambulatorio ya se puede ver algunas de las manifestaciones, como en este caso muy interesante de una tiroiditis subaguda post-dengue. Predictores de riesgo para progresión a enfermedad severa durante la fase febril. Muy importante esta revisión sistemática que se hizo en base a una revisión con metaanálisis donde confirman los criterios de la OMS, es decir, los signos de alarma como vómitos, dolor abdominal, sangrado de mucosas o acumulación de fluidos. Vean acá nuestra plaquetopenia. Sin embargo, las comorbilidades aumentan obviamente la progresión a enfermedad severa. De todas ellas, los odds más altos están para enfermedad renal crónica y diabetes. Sin embargo, las infecciones secundarias, es decir, por un nuevo serotipo de dengue, pueden también estar acumuladas por estas respuestas mediadas por anticuerpos reforzadas, como habíamos mencionado. Igualmente el serotipo 2 en niños. Por eso es que justamente era una prioridad buscar la inmunización frente a este tipo. Entonces, es muy interesante que también este estudio que se ha desarrollado en Perú con datos de una población comparando sobrevivos versus los que no sobreviven en un hospital de Pucallpa en Perú, en datos de casi 4 años, evaluaron factores de riesgo asociados a mal pronóstico, ¿no? En esta cohorte que evaluaron dándose cuenta que la bilirrubina, por ejemplo, tenía un hazard, riesgo ajustado de mortalidad de 11 veces, ¿no? Comparado con la bilirrubina por debajo de este punto de corte. Y también las transaminasas por más de 251, un riesgo relativo de 6,79, ¿no? Comparado con el punto de corte adverso. Sin embargo, interesantemente encuentran algunos factores como el aumento del fibrinógeno, que podría estar asociado como una respuesta compensatoria para mejorar la función plaquetaria y reducir el riesgo de sangrado. Entonces lo explican así los autores que paradójicamente en los casos de dengue grave se puede ver por el contrario la caída de fibrinógeno. Sin embargo, en estos pacientes con dengue severo se vio ese factor de progresión y riesgo. El hígado, de igual manera, es un mejor marcador de enfermedad, de lo que está pasando. Recuerden que hay un daño a nivel hepatocito, las células de Kupffer, ¿no? En pacientes fallecidos por toxicidad viral o directa. Sin embargo, este estudio demostró que el punto de corte de la bilirrubina más de 1,2 podría ser un mejor marcador y predictor de una falla hepática aguda, ¿no? Sobre todo que puede progresar muy rápido en estas poblaciones. No dejar de lado y subestimar las posibles infecciones por dengue, coinfecciones. En este caso es muy frecuente la presentación de dengue y COVID-19 en simultáneo. Lo que se ha visto en la literatura es que puede aumentar la disnea, obviamente el paciente también por la acumulación de fluidos y obviamente la elevación del diafragma por esta compresión que puede haber interna, puede generar disnea. Sin embargo, si es que hay COVID-19, estás frente a un paciente inmunosuprimido o que no tenga todas las vacunas completas, sobre todo con las nuevas variantes circulantes, puede progresar a desaturación y también circular bastante la linfopenia. Sin embargo, si la fiebre dura más de 5 o 7 días y tienes un dengue confirmado, debe pensarse en otras posibilidades de coinfecciones como una fiebre entérica. Descartar siempre las infecciones urinarias en un contexto tan frecuente como el de nosotros. El resto de las entidades, si ustedes se van a dar cuenta, pueden tener coincidencias, sin embargo, no se aplican para al menos para el contexto de una región como Lima.
Entonces, algunas de estas características del sistema de salud obligan a pensar que pueden contribuir al fallecimiento de pacientes con dengue. Muchas de ellas pueden ser evitables, y esto es una opinión personal porque con el colapso de servicios de salud, la identificación errónea o tardía del dengue, ¿no? Damos de alta a pacientes con potenciales signos de alarma, como un dolor abdominal muy débil. eh, por ende, el no uso de hojas de monitoreo tanto ambulatorio como para escenarios B1 o el manejo a criterio clínico según el experto pueden generar, pues obviamente, pacientes que terminan falleciendo, ¿no? Entonces, de igual manera, la no intervención oportuna a pacientes en fase crítica, como gestantes, donde sí hay una evidencia acá, tal vez para hacer la transfusión en estas cirugías de urgencia o colecistitis o abdomen agudo, también las coinfecciones que no se controlan o otros diagnósticos diferenciales no considerados. Muy interesante la evaluación de lupus eritematoso sistémico, leptospira, púrpura trombocitopénica idiopática o neoplasia hematológica de Budd en estas circunstancias, ¿no? Hemos tenido varios casos que van así. De igual manera, las complicaciones que no son aparentemente advertidas, encefalitis, hemos tenido casos de hemorragia subaracnoidea, miocarditis o hepatitis, ¿cierto? Y finalmente, pues el paciente con dengue, todo bonito, lo hidratamos, hacemos la salida de fluidos, ¿no? El paciente sale de UCI y sale con un germen multiresistente. Entonces, de nada sirve porque el paciente termina complicándose en una sala de generales post pasar la fase de dengue. Y finalmente, la atención primaria, que debería ser reforzada a todo ámbito y sobre todo en el seguimiento, como hemos visto con esas fichas del tipo para el escenario A. Entonces, muy interesante que ustedes puedan encontrar algunas de estas opciones como limitantes, ¿no? Del sistema de salud y la respuesta, sobre todo, que se tiene. Si bien es cierto, el serotipo asiático americano, como les comenté, en el año 2010-2011 circulaba, se vieron, ¿no? Estos casos de dengue neonatal transmitidos. El dengue, la mamá fallecía, falla multiorgánica, cesariada, y el neonato empieza con un cuadro de fiebre, ictericia, extravasación de plasma, hepatomegalia, plaquetopenia y CIRS. Entonces, tenemos que estar preparados para identificar. Ahora todavía no se ha descrito con estas variantes Cosmopolitan, pero tendríamos que tener la posibilidad de hacer una toma oportuna y detección de PCR en tiempo real a través de la sangre de cordón umbilical que se puede hacer, ¿no? Es de esta manera que se puede llegar a un diagnóstico, en este caso, rápido y certero. Acá, simplemente en la etapa de manejo, que van a reforzar posteriormente con toda una sesión de fluidoterapia, ustedes tienen que evaluar que los algoritmos para el manejo clínico de los casos de dengue también los pueden contar en las revisiones de la PAO, ¿no? En este caso. Y es un manejo interactivo que uno puede ver, ¿no? Puede tomar la decisión de ir a un grupo específico de tratamiento, puede ir al grupo B1, puede ver, recordar cuáles son los criterios, por ejemplo. Finalmente, uno puede decidir qué tipo de manejo se va a hacer, ¿no? Va al manejo, le damos clic y el paciente, si tiene alguna comorbilidad, puede ser el B1, te dice cuáles son los signos de alarma y finalmente te da la opción de ir hasta las fases de fluidoterapia, ¿no? Entonces, si uno requiere hospitalización, le va dando clic y te va dando las dosis que puedes utilizar. Ok. De igual manera, tenemos esta aplicación que es, en este caso, eh, libre, que es de la app de Oncoy, que está por el INS, donde uno puede tranquilamente aplicar y ir viendo, ¿no? Acá lo voy a poner a modo ejercicio con el celular. Ustedes pueden ver, tiene todos los indicadores de salud, te dan la presión arterial media, la fórmula, piden calcular el peso ideal del paciente, ¿no? Como ven ustedes acá, te piden la talla del paciente,
el inicio de los síntomas, uno puede cliquear rápidamente y finalmente te vamos a demostrar los signos de alarma o factores de riesgo. En base a eso, uno puede ya trabajar muy rápidamente y finalmente pones tus signos de alarma, las presiones, el estado y te da la hoja de monitoreo con todos los pasos que debes seguir de la hidratación. ¿Ok? Sin embargo, vemos recetas como esta en la práctica diaria, donde se promueve el uso de metamizol endovenoso, de las fórmulas con vitaminas. También hemos recibido recetas con doxiciclina, ivermectina en algunas circunstancias. Acá el punto final para terminar esta parte de tratamiento es las recomendaciones sobre metamizol, que es una práctica que, como ven acá en la norma de la Organización Mundial de la Salud, tiene una fuerza de recomendación condicional para el paracetamol oral, pero sí lo recomiendan al final al metamizol, pero en la vía oral, ¿cierto? Este, digamos, efecto de la dipirona, que es el metamizol, en el caso de la gravedad de dengue, se basa en un estudio antiguo donde teníamos la clasificación previa de dengue hemorrágico, fuga plasmática o plaquetopenia, donde sí, comparado con los que no recibieron metamizol, obviamente el riesgo aumentaba, ¿no? De tener progresión de dengue hemorrágico y recuentos de bajos de plaquetas. Sin embargo, la población es muy poca, no hubo un ajuste por algunos otros factores y el estudio es muy cuestionable desde el punto de vista metodológico. Estrategias de prevención. Cuando uno habla acerca de las estrategias de prevención en dengue, debemos recordar que pueden abarcar todas las medidas profilácticas para el personal, medidas de control biológico, como vamos a ver, como el caso de algunas bacterias que pueden utilizarse también para prevención, el control químico, con la fumigación, los insecticidas, las medidas ambientales que también van allá muy de la mano del control químico, la educación en salud, que esto es un plan que sí está establecido, y la participación de la comunidad. Entonces, basado en todos estos aspectos, tenemos muchas limitantes porque el contexto social de Perú hace que las poblaciones vulnerables, es decir, las que están en pobreza, cuando no hay malas condiciones sanitarias, condiciones de inseguridad, pobre nivel educativo, atención de salud mala o ausente, las personas no creen en el sistema, se van, ¿no? Utilizan curanderos o personas no médicas o incluso también médicos que dan este tipo de recetas, como hemos visto, generan pues toda una serie de complicaciones y hace muy difícil el panorama. Estos son ejemplos gráficos de todo lo que pasa con las maneras de cómo deberíamos evitar, ¿no? Sin embargo, el zancudo pues es hábil, puede incluso hasta penetrar algunas de las barreras que se puedan poner. Es muy fácil que se acumulen en todos estos depósitos de agua, en llantas, en cementerios, en floreros, e incluso pasar estas barreras que se ponen en los depósitos de agua, ¿no? Entonces es factible. ¿Qué es lo que tenemos como prevención primaria? La gestión de medio ambiente, que involucra el ordenamiento del medio, la eliminación de residuos sólidos, el almacenamiento del agua, y todo esto va involucrado en todo lo que se llama manejo integrado del vector, que puede prevenir incluso la transmisión de otras arbovirosis. El uso de químicos, como vamos a ver, para las formas adultas están claras los insecticidas, que es una medida paliativa pero que en el transcurso de los años ha generado mayor resistencia y costos. Para las formas larvarias tenemos obviamente el uso del temefos o conocido como abate, que tenía mucho rechazo de la población y resistencia, y el piriproxifen, que no tiene estudios, pero sin embargo está recomendado como larvicida puro y que puede ser utilizado en agua potable, ¿no? Estas condiciones. Sin embargo, pues la población en su afrontamiento frente a estas digamos, técnicas, uso de químicos, pues menciona que no es útil, que cambia el sabor del agua y un montón de cosas que puedan surgir y favorecer el rechazo.
Y para los huevos también hay un efecto pobre a largo plazo, pero que parcialmente depende mucho de la zona donde se va a averiguar. Este es un ya claro ejemplo de lo que se ha ido utilizando con las ovitrampas letales en el caso de la población de la selva, por ejemplo, donde se vienen acá, es un ambiente propicio para que la hembra deposite los huevitos, ¿no? Se ponen acá una mallita, una red donde se van a capturar a los huevos y lógicamente se va a hacer una modificación posterior de estos huevitos que van a ya ser atraídos y modificados. Entonces acá obviamente el tiempo, se puede deteriorar la red, hay que ver dónde no le gusta estar, dónde sí le gusta estar al vector. Depende mucho esfuerzo, localización y como dije en el tiempo puede ser una práctica no necesariamente útil. Igual los herbicidas bacterianos que contienen algunas de estas que están en mención, como el Bacillus thuringiensis o el Saccharopolyspora espinosa, el que es el espinosat, que también puede ir combinado con otras estrategias, también han demostrado que pueden servir y ser útiles. Este piriproxifen, por ejemplo, al ser un medio de control efectivo, recuerden que actúa, ¿no? Como disminución de la longevidad, la fertilidad y la fecundidad, por la cual, frente a los casos de resistencia del TMEFOS, pues se ha visto que el piriproxifen, sobre todo en gránulos, puede ser muy efectivo a concentraciones altas, ¿no? Sin embargo, este fenómeno de autodiseminación, es decir, el mosquito de la hembra, durante la oposición se va afectando, va circulando y va nuevamente siendo transferido a un lugar donde es ya muy, digamos, efectivo y gustoso para él hacer su ovoposición, pues estos huevos que salen pues no van a ser, digamos, fértiles, ¿no? Y van a tener una dificultad para la posterior eh, desarrollo de nuevos vectores. Este es un estudio que habla acerca de la eficacia de Wolbachia. Les mencioné que había una bacteria muy interesante en las ciudades que se probó en Bello, Medellín, Itagüí, en Colombia, donde recuerden que estas bacterias normalmente no infectan naturalmente a la Aedes aegypti, sino que van a ir y van a ser introducidas en estas poblaciones a través de, obviamente, inyecciones que se les hace a una población de los vectores a nivel intestinal, donde van a haber una transmisión posterior y circulación de todos los zancudos que van a copular con las hembras, ¿no? Y van a depositar, pues, obviamente, huevos que no van a madurar, ¿no? Entonces van a reducir el tiempo de la población de vida, ¿no? De estos aedes. Y sin embargo, pues se puede hacer una práctica muy efectiva. Esto ha disminuido la transmisión en el norte de Australia. Se han reportado reducciones de hasta 73% de la incidencia en Yakarta, Indonesia, otros efectos también en Brasil, que simultáneamente puede también controlar, como dije, en estas estrategias de vector integrado, lo que es dengue, zika, chikungunya, mayaro y fiebre amarilla, porque hay una competencia por el virus, por moléculas libres con el colesterol. Recordar que los repelentes también son otra forma de prevención. Los más recomendados son DIT, icaridina o IRR 35335 en forma de loción. Sin embargo, en el camino también han aparecido repelentes, hay fórmulas magistrales que ya están aprobadas, que tienen algunos derivados de planta como la menta piperita que pueden ser utilizados. Lo más importante es saber el tiempo de duración y la forma de aplicación, porque obviamente con las medidas de protección solar, el que menos puede confundir y aplicar primero lo que es este repelente, cuando deberían aplicarse, por ejemplo, primero los bloqueadores solares y pasar un tiempo, unos determinados minutos para poder hacer la aplicación posterior de cualquiera de estos. Entonces, dejo acá para que puedan leer el tiempo de duración y las formulaciones y las presentaciones de estos repelentes recomendados. El plan Combi es una estrategia que es muy interesante,
que involucra a todos los actores desde el municipio, junta vecinal, iglesias, comedores populares, vasos de leche, centros educativos y otras instituciones, así como el personal de salud y agentes comunitarios. Involucra todo lo que es movilización social, comunicación interpersonal y que ha tenido gran efectividad hace muchos años. Sin embargo, como hemos visto, todas las limitaciones de por sí de los estudios ya disponibles hacen que nos centremos en un escenario de alta transmisión. El escenario de alta transmisión es el que estamos viviendo y en el cual la misión como centro de salud es principalmente minimizar el número de muertos. Pueden incrementarse el número de clinics, seguir fumigando, ¿no? Pero obviamente vamos a tener mayor número de casos de dengue severo y en menor tiempo. Y ahora, sobre todo con esta, ya que hemos tenido estos serotipos nuevos que están circulando, se espera que haya una posible nueva infección. Esperemos que no tengamos tantos pacientes afectados por otro serotipo y con la posibilidad de dengue severo. Sin embargo, pues también vamos a ver y a hablar un poquito acerca de las vacunas como estrategia de prevención. Entonces, este es un cuadro de resumen muy interesante que ya les va a definir la efectividad. Recordemos que Dengvaxia fue una de las primeras vacunas de virus vivo atenuado con 3 dosis cada 6 meses, recomendado sobre todo a los pacientes que eran seropositivos de 9 a 16 años con una efectividad de 76% y una duración de efecto que podría ser para dengue severo de hasta 84% a los 5 años. Sin embargo, los estudios han sido más eficacia demostrada en Latinoamérica y Asia. Vean que esta vacuna está proporcionada, hecha a partir de partículas de fiebre amarilla, ¿cierto? Pero que obviamente la va a diferenciar de las nuevas que están circulando, como la Qdenga, que es del laboratorio Takeda 003, que tiene principalmente en su estructura la protección contra DEM2, DEM1, DEM3, DEM4. Entonces, prácticamente, como ven, esta es una vacuna de virus atenuado, vivo atenuado, son 2 dosis cada 3 meses. Los estudios ya hacen una recomendación entre las poblaciones de 6 a 16 años. Miren que en la población de 4 a 5 años, en los ensayos pivotales, el efecto era menor, del 73%, y se ha visto ya la duración de efecto a los 4,5 años de seguimiento para hospitalización de 84% y para casos de severidad hasta 61%. Es lógico que vaya disminuyendo la respuesta y la inmunogenicidad en el transcurso de los años. Sin embargo, la eficacia por serotipos es muy alta, sobre todo para el DEN2, que es el que está circulando, 98%. Y miren que en DEN3 y DEN4 hay menos evidencia. Igual la vacuna de Butantan es una virus vivo atenuado y la ventaja sería de que tiene eventualmente una dosis. Miren la formulación, principalmente luchando contra protección de DEM1. El uso potencial estaría recomendado entre 2 y 59 años y una duración de efecto a los 2 años de 79,6. Es decir, aparentemente, estas vacunas tienen algunas ventajas sobre la Dengvaxia, estas dos últimas que mencionamos, pero acá hay algunas limitaciones de los ensayos clínicos y quiero que evaluemos eso. La eficacia contra diferentes serotipos, en el caso de Takeda, pues no hay suficiente data para evaluar y ser contundente en cuanto a la protección de DEN4. Igual en Butantan hemos visto que es más para DEN1, no tanto para DEN3 y DEN4. Hay un poder limitado para analizar la potenciación dependiente de anticuerpos, que es la ADE, y obviamente no hay un incremento de riesgo para enfermedad severa u hospitalización en individuos seronegativos en el caso de Takeda, y en el caso de Butantan no se ha evaluado el desenlace de hospitalización. La duración de protección, miren que es aparentemente mayor en Takeda que en Butantan, pero faltan estudios y hacer un seguimiento lógico más prolongado para evaluar realmente cuáles son los efectos que puedan verse también. Sin embargo, estamos viendo, y voy a pasar este slide para demostrar un poco acerca de los efectos adversos en lo que pasa con Takeda, en la farmacovigilancia en Brasil. Hasta marzo del 2024 se reportaron un número de 16 efectos de anafilaxia, que en total por cada 100.000 dosis aplicadas era un 4,4. Era un evento no, digamos, despreciable. Por el contrario, era un evento relativamente que llamaba la atención bastante. Sin embargo, vean que hay efectos adversos no serios, sobre todo preponderando el dolor en la zona, ¿no? Que son, imagínense que pueden verse también
casos similares como un rash dependiente de la vacuna, que también es algo que es factible de evaluar. Y el perfil de seguridad de Qdenga en otros países latinoamericanos, como ven, en Argentina, en Brasil, tanto sus sociedades como ANMAT y ANVISA, ya pues están reportando fiebre, infección de vías respiratorias, rinofaringitis, faringomigalitis, y en este caso no hay reportes todavía por grupos etarios hasta estas fechas, puntos de corte que están acá. Sin embargo, se desconoce realmente la incidencia de reacciones anafilácticas en algunos grupos donde sí se está trabajando. En el caso de Perú, ustedes saben que se ha priorizado 4 regiones por un criterio de ordenamiento, que es la prioridad de la predominancia del DEN2, donde el circuito final va a ser Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, con los distritos priorizados acá, y es porque se concentra la mayor cantidad de casos y van a priorizarse a los 222.750 niños y adolescentes de 6 a 16 años con esta vacuna. Sin embargo, ya hay reportes que vienen dándose donde ya efectivamente hasta la fecha, que fue unas semanas previas, este reporte, 16 de diciembre, no se todavía había abarcado el 10% de las dosis en los niños vulnerables en esta zona. O sea, estamos con un retraso. Sin embargo, y esto es tomado en este caso del encargado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas, que es todo un proceso piloto que se va implementando, ¿no? Donde se va a evaluar la inmunogenicidad, efectividad de la vacuna, la vigilancia de efectos adversos, muy importante en base a todas estas casuísticas que estamos viendo de otros países latinos, y la evaluación del plan piloto que tiene que verse. Entonces acá está contemplado que la fecha de la primera dosis esté entre noviembre y diciembre. Aparentemente no se ha llegado a esta cobertura, pero eso es algo que tenemos que tomarlo con muchas pinzas, porque hay muchos factores que pueden involucrarse en tener estos retrasos, y la fecha de la segunda dosis que está programada para febrero y marzo del 2025. Con toda esta población objetivo, se esperaría que la población de niños pediátricos, adolescentes, esté protegida, en teoría. Sin embargo, también hay que considerar que a largo plazo va a ser una medida muy importante para prevenir, y se ha estimado que puede prevenirte, sobre todo en viajeros, la posibilidad alta de tener dengue, que uno puede evitar, pues no puedes evitar viajes, la protección contra el mosquito puede ser incompleta, pero incluso una vacunación incompleta podría ser suficiente para protegernos en el caso, pues no se puedan adquirir todavía aún en un corto tiempo las vacunas, sino tal vez para algunas poblaciones que quieran viajar a otras zonas donde sí hayan vacunas disponibles. Como conclusión, el dengue es un serio problema de salud. Las actuales estrategias de control son insuficientes para la contención de brotes. Es importante la priorización permanente sumado de las políticas de salud alineadas con la adaptación frente a lo que estamos viendo con el cambio climático. El manejo es multisectorial y dotado de fondos. Hasta acá estoy hablando, parece cosas muy irrisorias, pero es todo lo que se debe armar según un plan de contención efectivo. Y las estrategias deben estar diferenciadas durante brotes. Entonces, en las fases endémicas, las estrategias deben ser a largo plazo. Entonces, ya pasamos una epidemia, estamos en una zona endémica prácticamente, en Lima, y es importante ya aplicar otro tipo de estrategias. ¿Que debería incluir la vacunación? Sí, pero hay una vacunación que está siendo programática, y las vacunas, como dice, van a servir de mediano a largo plazo. Hay algunos modelos matemáticos que sugieren que se deben hacer combinaciones de intervenciones, que es lo ideal, y lo más importante, dotación de agua potable y alcantarillado a la población. Si no, van a seguir acumulando, y obviamente todos los reservorios posibles de agua van a seguir siendo fuentes potenciales para el desarrollo en condiciones donde no tenemos ninguna otra medida de control ambiental. Les agradezco.